Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase por esta alternancia con el laboratorio. Este, no voy a cotejar quienes están aquí y estuvieron en la primera visita al laboratorio, que supongo que habrá varios de ustedes, y los que hoy van para allá. Así que confío en poder saldar un poco estos temas que vemos ahora entre la clase anterior, esta, y ya la próxima del viernes que viene. Espero que sea simplemente, eh, qué sé yo, de dudas o algo así respecto a la guía 2. Antes de entrar en ese tema, les preguntaría a quienes fueron al laboratorio, repito, no tengo acá, eh, qué tal, qué impresión tienen. Creo que era simplemente ver el instrumental, los elementos que se usaban para los distintos ensayos que se tienen para los informes y en fin, los ensayos que se supone que hubiéramos tenido que hacer durante el año si hubiera sido presencial la asistencia al ciclo. ¿Alguna impresión? Estuvieron con el ingeniero Cruz. Sí, profe. Hola, buenas tardes. Vimos Buenas los tardes. instrumentos de los ensayos, nos explicó hasta el ensayo de límite plástico y límite líquido, de los límites de Atterberg, Ajá. mostrándonos los instrumentos después de granulometría y creo que ninguno más. ¿No Ojalá. vieron, aunque sea no le Ah, mostraron los moldes para sí, los moldear? tamices, nos Sí. mostraron los tamices, el instrumento de Casablanca para los límites y Ajá. bueno, y después nos explicaron todo el laboratorio y los distintos las cosas que se realizan en ese laboratorio. Bueno, la verdad, eh, yo particularmente, el ingeniero Santos también, los chicos, los ingenieros que están en laboratorio más, también, por supuesto, descarto eso. Este, Valoramos y que pensamos que es importantísimo para la formación de ustedes la, la parte práctica de laboratorio, ¿no? En particular en geotecnia, en general, para otras materias también, pero en geotecnia parece clave. Así que es una gran pena no poder tener los ensayos. Así que yo les sugiero simplemente, ojalá tengamos oportunidad de ir de nuevo, pero no crean que es algo extraño, que es una visita así medio para este, saber que existe nada más. Laboratorio, les puedo asegurar que es bastante importante en nuestra labor profesional después, ¿no? Así que espero que lo aprovechen y que en todo caso los informes que hagan, más allá que son solamente una muestra de lo que vieron o de lo que sacan de los videos, traten de entenderlo, de apreciarlos y en todo caso de valorarlos para saber lo importante que son para la ingeniería y de esa manera un poquito remediar la virtualidad que tenemos hoy, ¿no es cierto? La verdad que me pena, repito, a mí me pena no poder ir más al laboratorio a ensuciarnos un poco, ¿no? Bueno, antes de entrar a clase, somos pocos, pero eh, les pido que me interrumpan o participen las veces que quieran, porque de ese modo yo tengo más sensación de estar compartiendo con ustedes la clase. Antes, y también última revisión, le pregunto a Almada. ¿Me estás escuchando, Marcelo Almada? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, vos me mandaste y yo no te respondí de la guía 1, ¿no? Sí, sí, yo le envié y me mandó las correcciones. Eso después Ah, iba a bueno, bueno, esperar está a... bien, porque vi Iba, ahí iba el a esperar... archivo que no la... Yo tengo dos carpetas, una que voy marcando, voy bajando lo que me mandan, y otra de recibidos, y recién la veo que estaba no, revisado, pero no recibido.
Sí, la semana pasada Estaba en yo. la recibida, pero no en la revisada. Y dije, uy, ¿no será que me equivoqué? Porque si lo revisé, lo hice hace una semana seguro. No, no, sí tengo el correo. Lo que le iba a Me consultar, iba a olvidé. esperar al final. Iba a esperar al final de No, clase para no interrumpirlo, pero ¿usted no hace las observaciones? ¿Eso se lo volvemos a enviar o ya queda ahí nomás lo de la guía? y si había una observación como que revisar un ejercicio completo, sí, que son los Ah, bueno. pocos. En general, bueno, entremos a la clase y ahí saldamos alguna duda sobre esto. Como le decía en el mail, que es casi el mismo que le di hace 2 semanas en realidad, en la última clase antes que esta, había un grupo más o menos grande que había mandado ya la guía 1. Y en general no había habido muchas observaciones, en general pocas. No sé si en tu caso hubo alguna más, pero no importa. No vamos a volver sobre la guía 1. Así que yo les pediría, casualmente, después de haber mandado, me habían enviado varios grupos inclusive, se frenó por completo, así que la verdad que hay la mitad del curso no me ha mandado la guía 1. Mándenmela, les pido por favor, y repito, no volvemos porque me parece que en general se ve que no ha habido mayores dificultades y de hecho no la tendría que haber con la guía 1. Eh, Ver con cuidado lo que se pide y misma, el mismo apunte de teoría ayuda para ver inclusive alguna fórmula que no la puedan deducir. Así que yo preferiría concentrarme en este segundo tema, que es clasificación de suelo, del que hace 2 clases, al final, en las postrimerías de la clase, hice un rapidísimo repaso. En la última clase, con los que habían ido, sin los que habían ido al laboratorio, sí lo vimos en más detalle, que es lo que vamos a volver a hacer hoy. El tema de clasificación de suelo es un tema clave, clave. Los ingenieros estamos permanentemente en contacto con el suelo, aunque sea, bueno, con los usos que hemos dicho en las primeras clases, aunque sea como cimiento, como fundación, y es clave que ustedes tengan una buena capacitación en la parte de suelos, porque el suelo es algo que es bastante difícil de cuantificar, difícil de valorar. Muchas veces el sentido común o el idóneo que está trabajando con Capatá o algo así, que puede tener una idea, puede estar equivocada, porque lo más riguroso es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos nosotros aquí, lo que hacen ustedes en el laboratorio, de reconocer ese suelo, y el primer paso en ese proceso de reconocimiento es la clasificación del suelo. Así que yo les pido que lo entiendan como es algo que ustedes de algún modo tienen que interiorizarse y asumirlo como algo que en su labor profesional, en su aplicación en proyectos u obras o controles de obras, lo que sea, a posteriori, debería ser algo que, una herramienta de valoración que deberían tener ya resuelto, digamos. Así que lo que vemos hoy, la ejercitación que tengan que hacer, ya le pido tomen como que es un tema pilar de nuestra formación como ingenieros civiles. Y es pilar, lo puedo asegurar. Y si se quiere, dicho de otro modo, la parte de suelo, empezando por la clasificación, es de los principales déficits que tenemos los ingenieros civiles. Y es razonable porque es un tema difícil, heterogéneo, son materiales que responden a veces a conformaciones erráticas, muy variables, así que les pido que se tomen esto como para su formación clave. Estos asuntos es clave. Yo creo que varios temas de geotecnia se tratan de ese modo, deberían ser tratados de ese modo, y el primer paso
donde de a poquito vamos introduciéndonos en el asunto, es la clasificación de suelo. Así que, para cerrar, la guía 1, por favor, los que no me hayan mandado, me lo mandan. Yo voy anotando los que mandan y el carácter de la revisión que he hecho. Y yo diría que lo voy a requerir antes del primer parcial, que por supuesto va a entrar la guía 1, la guía 2, la guía 3, que serían las 3 que comprende lo que yo he tomado como para tomar examen en el parcial. En el parcial 1 de los 3 que hay. ¿Sí? Por favor, mándemelo. Yo lo reviso, nos quedamos tranquilos. Me parece que no tiene sentido, en el caso de la guía 1, más que en el grupito que pueda desarrollarlo en conjunto, no hay mayores dificultades. En varios temas de geotecnia, en general, hay poca dificultad de cálculo, de complicaciones para entender la ejercitación. En otros no tanto, que vamos a ver más adelante, no tanto, se requiere más cuidado, nos golpearemos un poco más. Pero en la guía 1, y aún en la guía 2, que vamos a ver ahora, yo le diría que háganlo ustedes. Y bueno, y por supuesto, si tienen dudas, por mail o por esta vía, lo saldamos. Esta vía significa lo que hablamos hoy, y el viernes que viene, pensando que todos han visto este tema, va a ser una clase más abierta, con todas las dudas que tengan, en particular de la guía 2, con la clasificación de los suelos que están en esa ejercitación, en las granometrías, en los límites líquidos y eso que son los ejercicios que hay en la guía 2. Bueno, yo ahora vamos a entrar en tema directamente después de estos preámbulos. Vamos a desarrollar un poquito, creo que está aquí. Un poquito, así que voy a volver para atrás. Esta es el apunte 4 de teoría, los tienen ahí en el campus, creo que se los ha mandado también el Rosato. Clasificación de suelos. Lo vimos rápido y ahora vamos a ver con muchos detalles porque la verdad hay bastante que decir sobre este tema. La clasificación de suelos es una forma de reconocer sistemáticamente los suelos con los que trabajamos, con los que debemos tener en cuenta de algún modo en nuestro trabajo. ¿Qué parámetros tenemos para clasificar ese suelo, para reconocer ese suelo? El primer... Profe, ¿Sí? disculpe que lo corte, ¿Sí? pero usted está hablando sobre un Power o algo, porque no está compartiendo pantalla por las dudas. No, perdón, ya me fijo. No se ve nada. No, no. No, Perdón, profe. parece que no había aplicado el share final. Ahora sí, profe. Ahora sí, listo. Bueno, agradezco que no tenga problema en pararme las veces que sea necesario, con razón o sin razón, porque este contacto nos ayuda a ver que estamos más cercanos, digamos, más en contacto. Bueno, le repito, la clasificación de suelos, primer parámetro, primer cosa que tenemos que hacer, los que han ido al laboratorio, primera cosa que tenemos que hacer es una muestra de ese suelo y a ir con las famosas, los famosos tamices que han visto ahí en el laboratorio. El primer parámetro es la granometría, el tamaño de las partículas de ese suelo. ¿Eh? Y de a poquito vamos a ir reconociendo lo que son por tamaño desde las gravas, los que tienen las partículas más gruesas, arena, empequeñeciéndose las partículas, arenas, limos, hasta las arcillas, lo que son las partículas más finas. Esa terminología, esas 4 categorías de suelo de acuerdo a su tamaño, ya de por sí no es tan fácil de saberlo. Así que, por más que tengan un aspecto determinado, en particular los suelos finos, porque la
grava y arena son más reconocibles, va a ser necesario hacer la granometría. ¿Mm? Clasificación por tamaños, le salté un poquito. Fíjense aquí, esto es a la derecha arriba una imagen típica de un río de montaña, con grava, con el material aluvional. Y dentro del tamaño hay otros aspectos que son interesantes de tener en cuenta. En algunos casos lo vamos a tener en cuenta, quizás para la clasificación inicial no, es la forma de las partículas. Entonces, en algún momento lo vamos a ver, entra la forma, básicamente definido por la redondez o esfericidad. Eso pasa con algunos áridos en particular. No sé si acá en Geotecnia lo vamos a ver, pero de todos modos, es simplemente saber que en algún momento va a ser importante para un poligón, supongamos, reconocer qué forma tienen esas partículas. Es así. Bueno, acá está la columna, la torre de tamices, para tamizar, y eso tiene que ver con algunos primeros ejercicios que tenemos en la guía 2. Vamos haciendo esa especie de acople de tamiz con tamiz, el marco hace que vayan encajando uno con otro, desde el más grueso arriba hasta el más fino, el famoso tamiz 200, el tamiz será más fino de las escalas típicas que conocemos de nanometría. La tamiz 200, los que lo vieron, quizás se ve aquí, no sé si será esto. Bueno, es casi una tela, es una trama muy cerrada, de 70 y pico de micrones, o sea, 0,07 milímetros. Y lo que se hace para el ensayo de granometría, se colocan todos, se vierte el material que se tiene arriba de todo, y sucesivamente, de acuerdo a su tamaño, van a ser pasantes o retenidos en cada uno de esos tamices. De ese modo, vamos a tener no solamente una idea del tamaño de la partícula, porque eso no es cierto. En realidad, lo que nosotros tenemos es un espectro de partículas de distintos tamaños, y lo que va a importar mucho es este gráfico, que es el que relaciona distintos tamaños de tamices, de abertura de los tamices, que son los que están en X aquí, con respecto al porcentaje. En general se ha convenido, y lo más habitual, usar el porcentaje del suelo que pasa por el tamiz determinado. Aquí esto es en por ciento. Fíjese, cuando los más gruesos están por aquí, pasa el 100%, y en la medida que vamos avanzando con tamices cada vez más cerraditos, menor abertura, va a haber retenidos, o sea, va a bajar el porcentaje de pasante por ese de ese suelo, ¿no? Así que cuando hablamos de la granometría como primer parámetro para clasificar, debemos hablar en realidad de la curva granulométrica, no del tamaño de una partícula, nada de eso, sino que del total de la muestra de un suelo, una muestra representativa de ese suelo, haremos un tamizado por todas las tamices que nos parezcan razonables, porque también por ahí puede haber, como vimos en esa foto, material aluvional que va a requerir tamices muy grandes, 1, 2, 3 pulgadas probablemente. Y en general pasa que acá este cuadro tiene en X el tamaño de la abertura de los tamices, pero en logarítmica, en una escala logarítmica. En general se ha entrenado el ojo del ingeniero para que la curva se pueda interpretar mejor si la abertura de los tamices se ve logarítmicamente, ¿no es cierto? Dice acá, dice tamaños en milímetros, o sea que
0,074, si el tamiz 200 será por aquí, y aquí pasa en esta curva, supongamos acá son, para cada muestra vamos a tener curvas de este tipo, pasa el 5%, supongamos, ¿no? Cuando por la tamiz de acá 4 pulgadas, 100 milímetros, son 10 centímetros, pasa al 100%, en realidad se nota que hemos tomado tamices de una abertura muy grande. De todos modos, la curva granulométrica, esta ya nos da una primera impresión, sin entrar a clasificar todavía, del tipo de suelo que tenemos. ¿Por qué? Porque la forma de la curva, el logaritmo de la abertura de los tamices y el porcentaje que pasa en I, nos da una idea de qué granulometría, qué tipo de suelo tenemos. Una curva, supongamos que tiene todo pasa 100 como al principio, llega por acá y bruscamente desciende, quiero decir que acá habrá un par de tamices, no están indicados los tamices, pero tanto da, que retienen mucho material, conclusión pasa del 100% de pasante, en un par de tamices pasa prácticamente a 5%. Quiere decir que hay, las partículas son predominantemente de un tamaño en particular, lo que en general demuestra que tenemos granos que están prácticamente todos iguales. Es una graduación uniforme, que sería un esquema de este tipo. Todas las partículas, acá se han dibujado redondeaditas, son así, son del mismo tamaño. Otra bastante, si se quiere, particular, uno, que repito, tiene que apreciar las curvas para darse una idea de qué tipo de suelo tenemos, influyen mucho en otras cosas que vamos a ver inclusive acá en Geotecnia, y que se viene bajando paulatinamente, es decir, va reteniéndose con algunos tamices intermedios del 100%, 80, 60, una cosa por el estilo, y en algún momento se mantiene, es decir, hay una cierta tamaño para el que no hay partículas de ese tamaño, entonces ahí pasa, hay partículas gruesas, y finalmente, retenido aquí, hay partículas finas, pero de cierto tamaño intermedio no hay. Y sería este esquemita que está indicado aquí. ¿Qué pasa en el... Y bueno, y veamos la última curva, que sería la que se dice bien graduada. Es decir, si tenemos acá una especie de S estirada, que paulatinamente, en la medida que pasan los tamices, la cantidad de tamaños que son retenidas o pasantes paulatina, el descenso, tendríamos un esquema de este tipo, que hay partículas más grandes, medianas, más chicas, muy chicas, que le llamamos bien graduadas. ¿Por qué pareciera ser que este esquema es mejor? Es una cosa muy importante. Supongo que a lo mejor ustedes de esto han hablado alguna vez en tecnología del hormigón o algo así. Porque para que tiene todas las partículas del mismo tamaño, evidentemente se generan muchos vacíos entre medio, y hay que ver qué pasa con esos vacíos. Si son un hormigón, ya que el ejemplo, bueno, habrá mucho cemento que va a consumir esa mezcla con esos áridos tan del mismo tamaño todas las partículas. Algo menos grave que eso, si quiero, no sé si llega a ser deseable, es esto, porque bueno, dentro de todos los vacíos son ocupados por las partículas pequeñas, pero no hay medianas, por así llamar. En cambio, en una bien graduada, la trama de partículas más grandes dejan vacíos que son llenados paulatinamente por partículas de tamaño menor, y de esas, los vacíos que dejan esas, a su vez, rellenadas con las partículas menores y muy pequeñas hasta diminutas. Esto, en general, el de que la trama de las partículas del suelo ocupen la mayor cantidad del volumen que ocupa, que los vacíos sean menores, piensen en guía 1, algo de esto hemos visto, ese
es deseable, en general es deseable, porque uno logra con el suelo o con un árido una trabazón, un esquema con pocos vacíos. Así que por estos distintos, la curva granométrica básicamente nos da una primera idea de la granometría. Y el tamaño, por supuesto, también el tamaño influye. Y para la clasificación también de esta curva, tienen dos parámetros que resultan interesantes para la clasificación, que son, como se menciona aquí, el coeficiente de uniformidad y de curvatura. Fíjese que acá el coeficiente U de uniformidad, el coeficiente C de curvatura, dependen de estos tres parámetros, el D60, D10, acá están repetidos, y el D30, que es el tamaño del tamiz, aunque fuera una interpolación, no un tamiz físico que a lo mejor justo no da, por el que pasa el 60%, por el que pasa el 30% y por el que pasa el 10% de la muestra del suelo. La relación que está aquí, pasa el de 60, que pasa el tamiz, la abertura del tamiz por el que pasa el 60%, y así con el 10 y el 30, nos dan una buena idea de cómo es esa curva y de qué manera colabora para la clasificación de suelo. Lo vamos a ver enseguida de qué manera lo usamos. De hecho, en la ejercitación tienen algo sobre esto. Es muy sencillo. Si ustedes tienen en los ensayos, en los ejercicios que tengan, siempre recomiendo utilicen esta curva que, si no me equivoco, no sé dónde, a ver si aquí, no recuerdo, no, aquí no, pero está tampoco, bueno, está en las tablas y acá está. Esta curva granométrica que está en los ábacos, tablas y gráficos que están en el campus, pueden aprovecharlo. Pueden aprovechar un Excel también, que anda bastante bien. Pero fíjese que bueno, uno dibuja la curva y levanta el 60% y probablemente sea un valor intermedio entre algunos de los tamices, que aquí los tamices están numerados, pero al lado tienen la abertura, así que es fácil de hacer esto. En Excel con logaritmo de X, X en logaritmo abajo, se las puede dibujar también. Y aquí, y de esa manera sacar esos tres parámetros que nos van a dar una idea. Perdón, déjame, sencillamente, todo bien, se me va. Van a dar una idea de la curva granométrica y cómo incide en la clasificación. ¿Mm? En general, la clasificación, cuando hacemos la granometría, enseguida, antes de seguir, muestro, a lo mejor lo vieron en el laboratorio, pero el tamiz 200, de 74 micrones nada más, es un tamiz clave porque la arcilla y los suelos finos en general tienen mucho pasante ese tamiz. Parece mentira, pero es muy fino, una tela. Sin embargo, pasa mucho y a veces en la práctica es difícil hacer que tamizar correctamente por ese tamiz, y entonces lo que se recurre es a un tamizado vía húmeda, es decir, se coloca ese suelo y se lo riega, se busca la manera de disgregarlo, todo eso para que salga el agua sucia, sería, ¿no es cierto? Que es el agua con el suelo que pasa ese tamiz 200, y lo retenido ahí nos servirá para la curva granométrica. Este sería el tamizado por la vía húmeda. Los áridos más grandes, algunas arenas, se pueden hacer por vía seca, directamente agitando la torre de tamices que tenemos, pero cuando llegamos a los suelos más finos, pero muy seguramente para muchos suelos, que son muchos suelos, son arcillosos, son muy finos, sea necesario recurrir, perdón, a la vía húmeda, ¿no? A lo que muestra la imagen ahí. Bueno, acá vamos a pasar esto, lo van a ver en teoría.
a los efectos de la clasificación, tenemos la curva granulométrica, y tenemos el tamaño de las partículas, y tenemos esos coeficientes de uniformidad y unicidad que vimos recién. Todo esto lo pasamos porque no lo entendía, no quiero repetir, quiero ir directamente a la parte de clasificación. Y en el caso de los suelos finos, muy en particular, aparece, luego de hacer ese ensayo granulométrico y ver qué pasa, y es que se trata de un suelo fino, o sea que hay mucho masa, masa por los tamices más finos, la consistencia de ese suelo es importante. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es el comportamiento de ese suelo para distintos grados de humedad. Para distintos grados de humedad. A ver si hay uno anterior. No, aquí. No, vamos a dejarlo acá. En general, uno tiene un suelo seco, supongamos. Cuando tenemos un suelo fino, en general con cualquier suelo, conviene secarlo bien e ir incorporando en forma sistemática y controlada de agua para ver cómo va comportándose ese suelo. ¿Cuál es el estado de consistencia de ese suelo? Como se muestra aquí, en general, con muy poca cantidad de agua, se mantiene como un sólido, como un suelo seco. Pero a partir de aumentar esa cantidad de agua, de aumentar la humedad, ese suelo empieza a tener un comportamiento intermedio entre sólido y plástico. Un sólido plástico se deforma y mantiene la forma con la que se ha deformado, y paulatinamente seguimos aumentando el agua, se empieza a comportar ya casi como un semilíquido, que significa tiene posibilidad de deformarse sin mucha acción de nadie, porque tiene demasiada agua, entonces se deforma sin ninguna acción exterior, ¿no es cierto? Es decir, aquí se analiza el comportamiento del suelo con la presencia de humedad, con el agua. Y resulta clave, de máximo interés, el estado plástico, que es el estado en el que, repito, se deforma, se hace una acción y ese suelo se deforma, manteniendo la forma después de haber sido deformado, y los grados de humedad que definen el rango en el cual el suelo se comporta de ese modo, se comporta en estado plástico, son dos humedades que se llaman límite plástico y límite líquido. La diferencia entre el límite líquido, que sería el máximo de agua antes de empezar a comportarse como un semilíquido, y el límite plástico, que es la humedad a partir de la cantidad de esa cantidad de agua, a partir de ese momento se empieza a comportar como en estado plástico, y antes de eso es más sólido, no se deforma más que rompiéndose, quebrándose. Es el índice plástico. El estado plástico está definido por la diferencia entre estas dos humedades, límite líquido y límite plástico, que es el índice plástico. Es sencillo, un juego de palabras, pero muy sencillo. Una humedad, otra humedad, la diferencia entre ellas es el índice. La humedad tope para el estado plástico es el límite líquido, el mínimo para el estado plástico es el límite plástico, la diferencia es el índice. Entonces, para suelos finos importa la granulometría y la consistencia. La consistencia se define por el estado plástico, las humedades en las que el suelo se mantiene en un estado plástico. ¿Cómo se define ese estado? Por la cantidad de agua, límite, y eso límite es líquido y límite plástico, que son dos ensayos muy sencillos, Atterberg, como dice aquí, son los límites de Atterberg. Los límites de Atterberg son el límite líquido y el límite plástico, básicamente. Y son dos ensayos por completo empíricos,
Lo vamos a ver enseguida, pero quiero que vayan quedando claro el concepto. Lo primero que tenemos que hacer para clasificar un suelo es la granometría. Y el segundo es la consistencia. Para la consistencia tenemos que hacer 2 ensayos. Uno para el límite líquido y otro para el límite plástico. Y acá está el ensayo, supongo que lo vieron, los que fueron al laboratorio y los que no lo estarán viendo o lo verán en la clase próxima. Es un ensayo muy artificial, por completo armado por Casagrande, que es una copa, le llama aquí, se le llama cascador, es un aparatito aquí que esto se coloca al suelo, con este elemento, esta herramienta, se le hace como una especie de hendidura, se lo separa en esa forma trapezoidal que tiene el extremo del... Y después, con la manivela que está acá, se levanta y se golpea, se levanta y se golpea, como dice aquí, a 10 milímetros de altura, pero no importa, se golpea, se golpea, se golpea, y se mide que acá se produzca el cierre de la abertura que hemos hecho en media pulgada, 13 milímetros, 12,7 milímetros. Un ensayo por completo artificial, pero bingo, es representativo del límite líquido. La humedad de este suelo que está acá en el cascador, cuando se lo golpea 25 veces y se logra que con esos 25 golpes se cierre la brecha que hemos abierto en media pulgada, corresponde al límite líquido. La humedad en esas condiciones es el límite líquido. No es artificial, no puede ser, es así. Es un ensayo por completo empírico, de los que hay decenas, en el laboratorio hay un montón. Un comentario. Todos los ensayos, en particular todos los ensayos empíricos, en los que no se respeta estrictamente lo que está previsto para hacer el ensayo, no tienen ninguna validez. No tienen ninguna validez. Entonces aquí esto es un elemento muy sencillo, pero yo he visto que a veces la manivela esta no levanta bien el cascador, entonces golpea con menos altura. Este bastón es raro que no esté bien. Se más fácilmente, pero lo concreto es que todo ensayo se tiene que hacer correctamente. ¿Qué pasa? Uno tiene un suelo seco, le echa un poquito de agua y llega a los 25, 30 golpes y no ha cerrado nada, le sigue agregando agua, hace el ensayo de nuevo, hasta que de a poquito, de acuerdo al ojo del laboratorista, llega a incorporar tanta agua como para lograr esto. No serán 25 golpes, serán 23, serán 27. En general uno hace ensayo y va marcando cuánto se cierra aquí, cuántos golpes se necesitan para cerrar esto ahí, y entonces uno tiene a veces 20 golpes, 23, por 25 sigo de largo porque puso más agua, será 28. Bueno, y después habrá una forma que está en la ejercitación para eh, interpolar la humedad correspondiente a los 25 golpes que, bueno, no lo logramos estrictamente. Este es un ensayo. Está una forma de interpolar para lograr, acá tenemos 4 ensayos, uno en 20, 22, 27 supongamos, 31, 32 por acá. Entonces tenemos una curva de flujo y podemos interpolar para sacar para 25 golpes cuál es la humedad correspondiente al límite. Lo vamos a ver en la ejercitación del problema. El otro ensayo es más rústico todavía, en todo caso. Es totalmente artificial como el otro y es mucho más rústico que el otro, porque es sencillamente sobre una mesada que no absorbe humedad, una cosa metálica o así, un lugar, se ve la mano del laboratorista ahí, se le toma suelo, se le va incorporando agua paulatinamente y se procura hacer choricitos, cilindros de 3 milímetros de diámetro. Al principio, si está el suelo muy seco,
uno empieza a hacer ese cilindro, lo va afinando, como si fuera en la cocina, y se resquebraja, se rompe antes de llegar a los 3 milímetros. Bueno, incorporamos más agua y volvemos a probar, y cuando logramos que se formen cilindritos de 3 milímetros de diámetro, con sin que se rompa, ahí tenemos el suelo con la humedad correspondiente al límite plástico. Tan, digamos, básico como lo que decimos, requiere un laboratorista entrenado, con cuidado. Somos ingenieros, tenemos este ensayo y el anterior, como dije hoy, hay que ver que todo se haga bien. Y entonces, en este ensayo, cuando se logra 25 golpes o por ahí, y en este, cuando se logran los solicitos de 3 milímetros, se toma parte de ese suelo y se calcula la humedad, como lo han visto, creo que el último ejercicio de la guía 1, se pesa, se lo pone dentro de un pesafiltro, se lo pesa como está con el húmedo, después se lo seca, por diferencia se saca el agua que tenía y bueno, se calcula la humedad. Se calcula la humedad, límite líquido, límite plástico son humedades. Humedades que definen el rango en el que ese suelo se comporta como en un estado plástico. ¿Tá? Eso es fundamental para la clasificación de suelo. Puedo asegurar que para mucho más que eso, pero restringámonos ahora a la parte de clasificación de suelo. Bueno, hay un límite de contracción, que es un límite, una cantidad de humedad para cuando el suelo deja de ser sólido y empieza a ser semisólido, pero vamos a pasarlo porque prefiero concentrarme en la clasificación de suelo propiamente. Y la clasificación de suelos, en general no, por completo, en forma sistemática, se hace por dos sistemas de clasificación. Uno es el Sistema Unificado de Suelos, de clasificación de suelos, el SUCS, es la sigla por supuesto, y el otro es el clasificación HRB o AASHTO, que vamos a ver enseguida. Son dos clasificaciones con distintas miradas desde el punto de vista ingenieril. La primera es la que vamos a ver ahora, que quizás sea un poquito más engorrosa si se quiere, es la SUCS. Con lo que hemos visto hasta ahora, casi que estamos en condiciones de clasificar por SUCS. SUCS significa clasificar darle a cada suelo una clasificación con una denominación de dos letras mayúsculas. La primera dice si es grava, arena, limo o arcilla. G de grava, S de sand, arena en inglés, M de mud, limo en inglés, y C de clay, arcilla en inglés. G, S, M, C es la primera letra que va a haber en una clasificación SUCS. Vamos a ver enseguida el cuadro. Y hay una segunda letra de la que vamos a hablar enseguida. Pero fíjense cómo casi que la primera indicación de qué tipo de suelos es por una letra que habla exclusivamente, casi en un principio, de la granulometría. Entonces, si les parece, bueno, en general, vamos a ver directamente acá. Sería la tablita que está también en los abacos que tienen ustedes, está en este apunte también. De aquí resuelven todos los ejercicios. Quien siga el diagrama de flujo que está indicado aquí, clasificará bien y hará bien el ejercicio que corresponda a cualquier tipo de ejercicio, cualquier clasificación de suelo, cualquier obra, cualquier trabajo que tenga. Fíjese cómo este esquema de clasificación nos orienta claramente. Fíjense, SUCS dice, ¿cuál es la primera opción? ¿Cuál es la primera cuestión que hay que tener en cuenta? ¿Qué porcentaje pasa por el tamiz 200?
tamiz 200, repito, ya lo dije famoso antes, así que lo repito. Si pasa más del 50%, o sea que más del 50% del suelo pasa por esa telita, ese tamiz 200 que es tan finito, que tiene una abertura tan cerrada, por así decir, 74 micrones. Si pasa más del 50%, será suelo fino. Si no, si es menos del 50%, será un suelo grueso. Si pasa más del 50%, será una M de limo o una C de arcilla. Y si pasa menos del 50%, será una arena o una grava. Suelo grueso aquí, por ese propósito, pones la S de sand, la G de grave o grava. Se puede decir en castellano porque es la misma letra. Así que ustedes hacen la curva granumétrica, enseguida fácilmente se dan cuenta cuánto pasa del tamiz 200, será un suelo limo o arcilla, o arena o grava. Vayamos para el lado de los suelos finos. Ahí, para los suelos finos, el tema de los límites de Atterberg son claves. El límite líquido, el marcador de Casagrande, e el índice plástico. El índice plástico es el LL menos el LDP, ¿no es cierto? El líquido menos el plástico. El límite líquido menos el límite plástico es el índice plástico. Y ahí se va a una carta que está antes que esto. Vamos a quedarnos aquí. En la carta de plasticidad. Fíjese, esta carta nos permite avanzar en esa secuencia de clasificación. En X, límite líquido. En Y, índice plástico. Es decir, hicimos los choricitos del límite líquido, del límite plástico. Hicimos el cascador de Casagrande, sacamos esas dos humedades. Por diferencia tendremos el índice de plasticidad. Entonces, fíjense, hay una línea vertical aquí al 50% del límite líquido, 50% del límite, 50% de humedad significa, ¿no es cierto?, la línea B. Después está esta línea A inclinada. Entonces, si tenemos un límite líquido 70% y un índice plástico 50%, será una arcilla H. La segunda letra puede ser H o L. Esto H o L es H de high, de alta plasticidad. La segunda letra se refiere a la plasticidad, al estado plástico de ese suelo fino. H es de alta plasticidad, L de low, de baja plasticidad. Entonces, nosotros vamos a tener C o M como primera letra para los suelos finos y como segunda letra de acuerdo a su plasticidad, H o L, y eso lo sacamos sencillamente de esta carta, de este abaco. 70% y 50% será un CH. 70% y 20%, fíjese que no es arcilla, es limo, un limo de alta plasticidad. En el caso que el límite líquido sea menor de 50, va a ser de baja plasticidad. El límite líquido marca lo que es de alta plasticidad para la derecha y de baja plasticidad para la izquierda. Por arriba de la línea A, o sea, un límite líquido 40 y un índice plástico 30, nos va a decir que es una arcilla de baja plasticidad, y si fuera 10, será una arcilla un limo de baja plasticidad. Esto es así. Volvamos para seguir con el cuadrito este. Dice acá, con la carta de plasticidad, está por arriba de la línea A, tal cosa. Conclusión, cualquiera de estas cuatro variantes, C o M al principio, L o H después, nos dicen fin de la clasificación por suelo fino, será una arcilla de baja plasticidad, una arcilla de alta plasticidad, y así con cualquiera de estos, simplemente con dos letras. Combinadas nos dan cuatro posibilidades. ¿Qué pasa con la O, que por ahí aparece aquí? Esto es para suelos orgánicos. Yo, digamos, lo vean en teoría, pero digamos,
no lo tendremos en cuenta para un ensayo conforme a solamente la granometría y la plasticidad. Bueno, resuelto el tema para todo lo que es clasificación de suelos finos, vamos para arriba de nuevo, porcentaje que pasa de tamaño 200 menos de 50, o dicho, más de 50, no, venimos para la derecha, será una arena, acá ya, si estamos para este lado, sabemos que es una arena S o una grava G. Y nos hace una segunda pregunta, nos da la segunda disyuntiva. De nuevo, granulométrica. ¿El tamiz 4 pasa del 50% o no pasa del 50%? El tamiz 4, que es, vamos a ver, 0,75 por acá. El tamiz 4, 4,75 milímetros, 0,45 de milímetros, casi 5, casi medio centímetro, ¿no? 4,75 milímetros. Entonces acá, si pasa más de 50%, por eso, típico de arena, una arena, piensen en la arena que es de los materiales que más conocemos, que de la que llamamos Paraná, del río, será una arena. Si pasa menos del 50%, grava. S o G. Hasta acá acá sabíamos que era S o G, acá sabemos que es o S o G. Arena o grava. Y ahí se nos complica un poquito la situación. Se nos complica un poquito. ¿Por qué? Porque lo que nos orienta, lo que nos sugiere SUX, la clasificación SUX, es que, pero está bien, estamos ahí, seguimos con el tema de granulometría, pero ¿tiene mucho pasa 200 o tiene poco? ¿Es una arena sucia o una arena limpia? Si ves la arena del río Paraná, sabemos que es una arena limpia, el pasa 200 seguro que es menos del 5%. Pero hay muchas arenas que tienen bastante pasata 1200. Se da la alternativa acá de que sea por encima del 12%, que sea por debajo del 5% y que sea intermedio entre 5 y 12%. Es decir, con la presencia de suelos finos, puede ser que tenga incidencia esa fracción de suelo pasata 1200 en la clasificación de esa arena, y todo lo que digo vale también para las gravas. Vamos para el tamiz 4, vamos para la arena, vamos para la grava, las disyuntivas son exactamente iguales. Solamente que uno con S y otro con G. Si pasa 12%, SUX entiende que hay incidencia de ese suelo arcilloso, de ese suelo fino. Entonces, hay que actuar como si fuera una arcilla o un limo. Se llaman un suelo arcilloso o un suelo limoso. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el límite líquido, calcular el índice plástico, ir de nuevo aquí y ver si es una arcilla, a la izquierda, perdón, o un limo. Entonces, de esa manera, podríamos decir que es una arena arcillosa, una arena limosa, una SC o una SL. Dejemos el intermedio para después. Si pasa menos del 5%, es un suelo limpio, con poca presencia de partículas muy finas. Ahí aparecen los dos coeficientes que mostramos antes, casi al principio de todo. Vamos a ver si... creo que estaba ahí, pero bueno, lo mostramos acá. El coeficiente de uniformidad nos va a interesar de la curva granulométrica, el pasa
el 60%, el pasa al 10% para el coeficiente de uniformidad, y también el de pasa 30% para el coeficiente de curvatura. O sea, ahí incide no soy muy práctico aquí. Esos dos parámetros, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, si en el caso, estamos en el caso de la arena, serían las condiciones que están aquí. Si el coeficiente de uniformidad es mayor que 6 y el de curvatura está entre 1 y 3, será bien graduado. Bien graduado, W de Well. Si no cumple los dos requisitos, será una arena P, que es mal graduada o pobremente graduada. Entonces volvamos al cuadrito este. Con los dos coeficientes aquí, vemos si es W o WP nuestra arena. Será una arena pobremente graduada, bien graduada, perdón, y una SP, una arena pobremente graduada. Cuando es poco el TAMI 200, lo único que interesa, lo único que sigue interesando es la granulometría. Con una cuarta condición, pasa TAMI 200 50%, pasa TAMI 400 50%, pasa TAMI 200 menos del 5%, y después con estos dos coeficientes de uniformidad de curvatura, sabemos si es una arena bien graduada o pobremente graduada. Parece sencillo, ¿no? Vamos guiando con cuidado por estas señales que orientan y podemos saber. Algo muy parecido ocurre en la grava, así que no voy a insistir sobre la grava. Es prácticamente una réplica, simplemente que para la grava interesa si es una grava con muchas partículas finas o no. Y nos queda, fíjese si acá pasa más del TAMI 200, y el 12%, no, venimos para acá. Si menos del 5%, nos vamos para acá. Pero si está entre 5 y 12, tenemos esta necesidad. Es un intermedio, ahí tiene buena cantidad de finos, pero no tantos, no tiene más del 12%, no es una arena limpia. Entonces lo que ocurre, como es un elemento intermedio, ya no va a bastar con dos letras, sino que tendremos que hacer una simbolización doble de ese suelo. Lo leo más allá de las letras. Una arena arcillosa, bien graduada. Una arena limosa, bien graduada. Una arena arcillosa, pobremente graduada, mal graduada. Para la primera parte, la primera dupla de letras, con la S está clarísimo, la C saldrá como está previsto aquí, la W como está previsto aquí con el coeficiente de uniformidad y curva. No sé si queda claro, pero cuando queda con una pasa también 200 entre 5 y 12%, tenemos que atender tanto la carta de plasticidad, para saber si es arcilla o limo, como la curva granulométrica y el coeficiente de uniformidad y de curvatura, para saber si es pobremente graduada o bien graduada. ¿Sí? Tiene esa curva, como dice, estirada o no. Bueno, queda por último, lo salté, a lo mejor lo hubieran podido preguntar, pero en la carta de plasticidad hay acá también una zona gris, por así decir. Si nosotros tenemos un lugar donde el límite líquido es el 20%, y el índice de plasticidad está entre 4 y 7, estas líneas de trazo corresponden a 4 y 7, va a tener también una doble designación, CLML. Una arcilla de baja plasticidad, una arcilla limosa de baja plasticidad, si se quiere. Va a tener una doble codificación. Eso es todo. No hay otra cosa para la clasificación SUX. Me adelanto, la ASTO es más sencilla que esta todavía. Sin embargo, advierto, hay que hacerlo con cuidado,
la curva nanométrica hay que hacerlo con cuidado, y es bastante común que en los parciales se equivoquen mucho. No sé por qué, pareciera sereno, claro, pero hay que tener, yo no seré claro, pero en general veo que erramos bastante con estas cosas. Hay que ser aplicados y seguir puntillosamente este esquema que nos guía. Si les parece, a ver si hay algo más que decir aquí, ya que gasto. Bueno, si les parece, 5:30, pasaditas, si quieren podemos ver la ejercitación, alguna ejercitación para orientarnos. En la guía esta, la ven a la guía, ¿no? Bueno, Sí, Sí, se profe. ve. sí. Bueno, ahí el ejercicio 7 es un ejercicio típico de granometría. Se han tomado 5 kilos y se pone lo que fue retenido. Fíjese que para tamiz de 3 octavos, 3 octavos es alrededor de 10 de 1 centímetro, pasa todo, y después tamiz 4 se retiene 1000 gramos, o sea, acá de algún modo la complicamos un poco, no tanto me parece, es bastante sencillo. Yo creo que lo tenía por ahí, no, a ver, el W, a ver un segundo. Creo que acá tengo. Bueno, lo que hay que hacer es, recomiendo un Excel, en el que estemos, primera columna, los tamices, en las dos columnas siguientes, para poner lo que vamos midiendo tamiz a tamiz, y después sumando los acumulados, y después porcentaje, en este caso, como se pesó primero retenidos, todo lo que es retenido, y la columna que nos va a interesar para la curva nanométrica son la primera de tamices y la última, que es el porcentaje que pasa. El ejercicio dice, si ustedes lo tienen, yo lo voy a leer de acá porque así lo voy y vuelvo. El tamiz de 3 octavos pasa todo, pasa al 100%, así lo dice el ejercicio. Pero dice, después, por el tamiz 4, que es medio centímetro más o menos, de los 5 kilos, de los 5000 gramos, se retienen 1000. O sea, 4000 siguen de largo. Entonces, bueno, colocamos en la segunda columna el parcial retenido, el acumulado, por supuesto, venimos de 0, será igual a 1000. 1000 dividido 5000, el 20% es retenido, pero a nosotros nos interesa el porcentaje que pasa, que es el 80%, evidentemente. O sea que nosotros en la curva granométrica tendríamos allá en 9,53 milímetros, a ver si lo tenemos aquí. En 9,53 milímetros, 100%, y después esta está al revés, para el otro lado, pero esta toda en 4,70 y pico milímetros, el 80, o sea, tenemos que un punto acá, otro punto por acá, o por ahí, qué sé yo, no sé dónde, pero bueno, de a poquito va a ir formándose la curva. Y el tamiz 10, solamente de 2 milímetros, se retuvieron 950 gramos, el acumulado, por supuesto, da 1950, esto, ahí 1950 de 5000, el porcentaje retenido es el 39%, es el 69% está pasando todavía, y aquí no está planteado más que eso. Yo le voy a mandar esto, no sé si yo mandé ya, parece que no. No, no lo han mandado todavía. No la he mandado, no la he mandado. No, esta es una guía que tengo yo. Pasa que yo le quería sacar alguna que está demasiado fácil esto en otros ejercicios, así que no, se lo voy a mandar entre mañana y el lunes. Bueno, y así con los 2, 4, 6 tamices,
y nos da el retenido, porque lo que hacemos usualmente cuando hacemos el ensayo de granometría es, se agita, o bueno, la parte última es con agua, lo que uno pesa en realidad es lo que queda también en cada uno de los tamices, así que es lógico que vayamos pesando lo que va reteniéndose tamiz por tamiz. Tendríamos que hacer el acumulado. Y con el acumulado podríamos sacar por diferencia el pasante, pero bueno, guiándonos por esta tablita, podemos sacar el porcentaje retenido y la diferencia con 100 es lo que pasa, ¿no? Bueno, este ejercicio parece muy sencillo, es muy sencillo, en general es sencillo. La agrometría no tendríamos que errarle, y dibujarlo a mano sobre una planilla, como vimos recién ahí, una Abaco, está con el logaritmo de las aberturas y todo eso, o si no, directamente lo dibujan con el Excel, tomando los tamaños que están aquí, entre paréntesis, y el porcentaje que pasa. Estos logaritmos para ponerlo como abscisa, y el porcentaje que pasa como ordenada, ¿cierto? Bueno, el segundo ejercicio, los de la clase anterior, la de clase pasada, bien digo. Perdón. Y en el ejercicio parte pide los de 60, de 30 y de 10. Bueno, aquí nos facilita bastante la cosa, porque dice que acá es el 61%, no hay que ser tan preciso. Se tomó el de 60 de 2 milímetros, que correspondería a casi el mismo que el 61%. El de 30 no está, pero da 0,42, y el de 10 está 0,149, y con esos tres podemos calcular el coeficiente de curvatura y todo. Y parece mentira, con este pequeño ensayo de granometría, vamos a ver que pasa el tamiz 200, más del 50%, porque pasan 4.750 gramos, pasan, ¿cierto? Bueno, no importa, lo concreto es que con este ejercicio ya pueden clasificar esta muestra de suelo que está en el ejercicio 7, primero de la guía 2, pueden clasificar, porque van a saber cuánto pasa de tamiz 200, pueden calcular los coeficientes correspondientes al 60, 30 y 10% del pasante, y de ese modo calcular los coeficientes de uniformidad y cubicidad, y de ese modo saber, en este caso, el anto es este es un suelo SP, es una arena mal graduada, que cumple uno de los dos coeficientes, pero no el segundo, y para que sea bien graduada tiene que cumplir con los dos requisitos que están. Bueno, el ejercicio 2 es similar, y acá yo lo salteo, y alguien me lo, creo que hice una aclaración a todos, supongo yo. El ejercicio 2, en realidad, muchas veces, cuando hacemos granometría, tomamos una muestra grande, como la que se tomó en el ejercicio de 5.000 kilos, y cuando se pasa a ya se pasan a tamices muy finos, el de 40, ya fíjense que el de 40 es la mitad de 1 milímetro más o menos. Lo que se toma se toma de lo que pasó del tamiz anterior una cierta cantidad para seguir con el ensayo con los tamices más finos. Bueno, evidentemente la muestra la redujimos. En este caso el tamiz, si le agrupo 2, me parece que era vamos a ver, fijarnos en este acá, llegamos al tamiz 4 con un retenido bastante importante, y después se dice, bueno, que si no me equivoco esto llega a ser el 30% más o menos del suelo, y se toma una pequeña muestra de solamente 200 gramos para seguir con los tamices más finos. Evidentemente que es convertir la cantidad de los porcentajes. Lo que a nosotros nos interesa son porcentajes que pasa, el porcentaje retenido en todo caso que le corresponde. Cuando reducimos la muestra tenemos que buscar la manera de reflejar eso en nuestro porcentaje, ¿no?
Yo creo que les mandé un mail a ustedes con eso, porque hubo una aclaración en la clase anterior, yo la verdad que nada dije de esto, así que me pareció bueno aclararlo. Véanlo, debería ser sencillo. Tienen que buscar la equivalencia entre lo que pasa del tamiz 4, son solamente 200 gramos, respecto a lo que pasa del tamiz 4 antes de reducir la muestra, que son 22 kilos y pico. 22 kilos y pico, si hacemos con todo esto, es muy laborioso. Entonces hay una especie de coeficiente de mayoración de todos estos valores, 22.864 dividido 200, para que siga correspondiente a la misma muestra, la equivalencia entre las dos muestras. Es una complicación numérica nada más y básicamente práctica. Véanlo. Bueno, en lo que hace la guía, como estamos tratando de clasificar, después de hacer las dos muestras calorimétricas, hay dos ejercicios que se corresponden, uno al límite líquido y otro al límite plástico. Perdón, hay un solo ejercicio porque está en unificador. Bueno, ¿qué pasó aquí? Fíjese que acá, en realidad lo más probable es que sea al revés aquí. Perdón, estoy diciendo mal. Acá le pusimos, era un suelo seco, le pusimos una cantidad de agua y fue necesario 34 golpes para llegar a la media pulgada de cerrar la brecha en el cascador de Casa Grande. Agregamos más agua, lo logramos con 27 golpes, muy cerca del resultado justo, que sería con 25 golpes. Y la humedad pasó de 31, claro, le agregamos más agua, así que tenemos 33% de agua. Le agregamos un poquito más de agua, pasamos de 33 a 35 casi, y se cerró la brecha con 22 golpes. Centrándonos en estos dos resultados, podemos llegar a interpolar. Yo ahí en la ayuda que tengo lo indico, pero está también en el apunte, de qué manera se interpola para lograr estos dos valores. Esto se lo voy a mandar para que lo tengan, pero de todos modos hay una fórmula de Jambe, una forma de interpolar. Sumo cuidado, al final conviene. Y después, Vialidad Nacional tiene en donde tiene las normas de ensayos para los límites líquidos, da esta fórmula de interpolación para lograrlo. En el caso de la parte del límite plástico, bueno, sencillamente se hicieron dos muestras de choricitos, nada más. Ahí uno tiene que llegar sí o sí a los 3 milímetros de cilindro. Así que se hicieron dos, se los pusieron en pesafiltro, se los pesó, se los secó, se los pesó de nuevo, y de ese modo, como está en el último ejercicio de la guía 1, pueden calcular la humedad de la muestra 1, la humedad de la muestra 2, y yo diría que promediando los dos valores, si son aproximados, como se espera que sea así, si está bien hecho, sacar la humedad correspondiente al límite. Bueno, si bien ahí habla un poquito de índice de flujo, todo eso véanlo, de acuerdo, no quiero demorarme más con esto. El ejercicio siguiente ya es clasificación de suelo. Fíjense, ¿qué datos tenemos para la clasificación de suelos? La granometría y los límites de Atterberg. Límite líquido, límite plástico, 54 menos 31, 23. El índice plástico, que es el que usamos en realidad para la carta de plasticidad en I, digamos, es la diferencia. 54 menos 31 es 23 y así. Nada más. Nada más. Esto es lo que hay que hacer. Así que yo le pido que enfrenten las ejercitaciones de la guía 2, al menos hasta el 10 hemos hablado del sistema unificado, y ahora vamos a hablar del ASTO, pero siendo ordenados, siendo cuidadosos, no tendríamos que errarle mucho. Cualquier duda, me lo consultan por mail o la dejamos para la clase que viene.
Vuelvo a la clasificación 2 ahora, a la segunda clasificación. Yo le voy a mandar esto sin falta, sin falta. Espero no demorarme y no hacerlo lo antes posible. Bueno, hay una segunda clasificación de suelos, que es la AASHTO, algunos le llaman HRB. Fíjense una cosa, que no lo dije, las dos clasificaciones y prácticamente la ingeniería sistematizó la clasificación de suelos hace menos de 100 años. Inclusive con versiones, yo creo el SUX, la última es de 1980, 1990, por ahí, ¿no? Y el AASHTO es una sigla, como dice acá arriba, fíjense, American Association of State Highway and Transportation Officials, trabada la lengua, pero significa las oficinas, las administraciones de Estados Unidos, de todos los estados, para rutas y transporte. Es decir, es una especie de oficina que coordina todas las vialidades de todos los estados de Estados Unidos y que con esa visión de la obra vial, del pavimento, qué sé yo, generaron esta segunda clasificación. La segunda clasificación, que es válida por supuesto desde ya y difundida no solamente en Estados Unidos, sino en todos lados, es de mucha utilidad en las obras viales, pero no solamente en las obras viales. En general también se usa mucho para clasificar suelos para otro tipo de usos. Yo diría que el SUX nos da enseguida un panorama para saber bien cómo actuar con la plasticidad que tenga el suelo, si se trata de un suelo muy fino, en fin. Y el AASHTO también, con el mismo propósito más o menos, pero uno puede pensar que tiene más aplicación ingenieril, si se quiere, para grandes movimientos de eso. Bueno, el AASHTO es una denominación que, si se quiere, es más fácil no. Tiene la primera letra, la primera denominación es una letra, la letra A mayúscula, todos iguales, o sea que si ustedes tienen que clasificar por la AASHTO, bueno, la A va seguro, no le van a errar, no pongan B, ni M, ni nada, es A solamente. La verdad que yo nunca supe bien de dónde, por qué la letra A, será de AASHTO, no sé. Y me voy a pasar un poquito, así vemos la clasificación, como era el ábaco de SUX, y este sería un panorama de toda la clasificación, está en este cuadro. Este cuadro, los suelos se clasifican, bueno, A ya dijimos, todo tienen lo mismo, y después tienen un número atrás. Segundo es un número, de 1 a 7. Hay subgrupos, ya vamos a hablar enseguida, pero de 1 a 7 básicamente dan idea de tamaño de partículas, de la granulometría. El más grueso es el A1, el más fino es el A7. ¿Mm? Y tienen subgrupos, pero desde el punto de vista práctico, este ábaco me dice que desde la izquierda, desde esta primera columna, que corresponde al subgrupo A1A del grupo A1, o sea, de los suelos más gruesos, si yo hago la granulometría y cumplo con estos tres requisitos, si yo hago la plasticidad y cumplo con esto, es un A1A. No necesito más. Si cumplo con todos los requisitos que están en su columna, corresponden a eso. De ahí, si alguno de ellos no cumple, me voy al segundo, que sería una 1B, y veo que se clasifica. Fíjese que acá lo único que hace es omitir el pasatamiz 10, no exige nada del tamiz 10, solamente el 40-200 y una plasticidad menor de 6, índice plástico menor de 6. Si no cumple, no cumplido el primero, no cumple el segundo, nos vamos al tercero, que en realidad está intercalado así por la secuencia de clasificación que estoy dando. El A3 se pone antes que los A2. Bueno, y de ese modo, tranquilamente se va verificando cuál es la columna que cierra con todo.
Si no es A1B, será 1B. Si no es A1A, será A1B, o A3, o A24, o A25, o A26, o A27, A4, A5, A6. Y acá se nos complica un poquito más, pero ya vamos a ver. El concepto es ese. Muy sencillo de clasificar en un principio. A ver si lo podemos decir aquí. El gran divisor en el SUX era el PASA-TAMIS 200 con el 50%. Más del 50% fino, menos del 50% más grueso, arena o grava. En el caso del ASTO, el fiel, el divisor, sigue siendo el TAMIS 200. Es decir, aquí sigue siendo el TAMIS 200, pero en vez de ser el 50% el límite, es el 35%. Si pasa menos del 35%, será de un A1 a un A3. Si pasa más del 35%, será un A4 a A7, que como dijimos, cuanto más grande es el número, más fino es el suelo. Fíjense aquí, esto es parcialmente, pero de vuelta, 35% o menos pasa al TAMIS 200, que significa que, supongamos, todos cumplen con ese requisito. 35% en estos, y en el caso de la 1 pide el 10 o el 25 o el 15%, depende del caso, la 1 y el 3. Las primeras condiciones se corresponden a la granulometría, y diríamos al PASA-TAMIS 200, al PASA-TAMIS 40 y al PASA-TAMIS 10. Estos tres tamices son los que tienen en cuenta la clasificación ASHTO. Y en el caso de los A2, empieza a pedir algunas condiciones para la plasticidad. Vamos a ver un poquito acá. El subgrupo, acá están todos muy bien diferenciados, muy bien diferenciados, muy bien diferenciados, todo bien. Y en la 7 se nos complica, porque se superpone, por así decir, una otra condición que hace que acá el abaco no sea claro. Es decir, en el caso de una 7, que tiene cualquier cantidad pasando también 200, o sea, más del 35%, porque acá llegamos y pasa eso, que el límite líquido es mayor de 41, que el índice plástico es mayor de 11, ahí hay que discriminar si es una 7.5 y una 7.6. Y entonces la condición está acá abajo. Si el índice plástico es menor o igual al límite líquido menos 30, será una 7.5. Si el índice plástico es mayor al límite líquido menos 30, es una 7.6. Esta condición que está aquí es la que nos va a decir, a ver si puedo pintarlo, la que nos dice si es una 7.5 a 7.6, que no es ninguno de los renglones de condiciones que están por acá. Finalmente, todo no es tan sencillo como parece. En el caso de la ASHTO, para suelos finos, es decir, cuando estamos con más del 35% pasando del TAMIS 200, hay un problema que se produjo con el ASHTO, es que no alcanzaban a distinguir bien distintos tipos de suelos. Entonces apareció otro parámetro que no está en ninguno encabezado de aquí arriba, no es A1, ni A7, 5, ni nada de esto, sino que es algo que se coloca entre paréntesis después de la denominación, que es el llamado índice de grupo. Un índice de grupo es un numerito, lo vemos ahora enseguida, que de vuelta, con 0 está bien, está pelo, es una buena señal. Cuanto mayor es porque el suelo es muy fino, es muy plástico, básicamente. ¿Dónde está? Parece que me salté dónde está la formulita del... Acá está. El índice de grupo, ese número que está entre paréntesis a posteriori del número de letra, lo que sea que está ahí, es esta formulita,
Antes, fíjense que yo no sé si lo dije, pero ya que en el caso del ASTO, la última versión es del 2004, para que tengan una idea de que todas estas clasificaciones son revisadas y en todo caso bastante nuevas, ¿no? Bastante nuevas, nos hemos manejado los ingenieros de antes con bastante poca precisión para la clasificación de suelos, tema tan acuciante, ¿no? Y algunos siguen haciéndolo así, lamentablemente. Y el índice de grupo responde a esta fórmula. El pasa tamiz 200, fíjese, que el F200, el que pasa al tamiz 200. Menos 35, el límite líquido, el índice plano. Pero es el índice plano. Esto es para calcular ese índice de grupo. Antes se limitaba el índice de grupo a 20, si daba más de 20 se ponía 20, pero ahora ya no, ya se trata de poner directamente arriba de 20, que es pésimo suelo, es un pésimo suelo, hay que ponerlo de todos modos. Y lo que pide es, para grupos A26 y A27, vamos a ver la clasificación, A26 y A27, es que tenemos que sacar un término de la formulita del índice de grupo, dejar solamente esto. ¿Por qué? Porque el límite líquido puede ser que aparezca un número negativo. En general, si de todos modos, cuando hacemos la formulita nos da un número negativo, se coloca 0 directamente. Será 0 aquí. A1, A0, que en realidad para los gruesos prácticamente el índice de grupo no tiene ninguna importancia. Muy probablemente sea 0, de todos modos. No es necesario indicarlo. Sí es necesario indicarlo para los suelos más finos. Ya una 2,4 tiene un índice de grupo 6, una 7,6, 25, bien, gracias, bienvenido. ¿Por qué? Porque la clasificación ASTO lo que tiene es tiene una visión de buen desempeño, de buena resistencia de ese suelo, digámoslo así. Entonces, un suelo firme, fíjese que acá, como terreno de fundación, dice, bueno, si tenemos una 1 es excelente, una 3 excelente, ya a 2 empieza a ser bueno, y a 4 regular, y a 7 malo. Y si uno quiere corresponderlo con el SUX, gravas y arenas serán 2-1, una arena fina 1-3, gravas y arenas limosas o arcillosas serán los A2, limosos y arcillosos cada vez que nos vamos cayendo de la buena calidad de los suelos para la 7. Esto es así, bastante común que un ingeniero, no, tengo en Entre Ríos, si tenemos una 4, saltamos de alegría. En general, en nuestra zona nos manejamos en el ámbito de la 7.6 o a 7.5 eventualmente, pero estamos ahí. La silla es el suelo por completo predominante. Así que esta es la segunda clasificación. Acá de nuevo, en este otro abaco que es parecido, habla de que de excelente, buena, aceptable, mala, en la medida que nos vamos pasando de 1 a 7. Hay unos abacos que hablan de lo mismo, simplemente dan una orientación. Y acá por último, esto ya es una compactación, algo que, pero en el mismo esto se sugiere qué tipo de equipo puede servir para compactar suelos A1 o A7. Bueno, estas son las clasificaciones de suelos. Yo les voy a mandar la guía que tengo para hacer la guía 2, algunas orientaciones para hacer la guía 2, pero déjenme que revise y le reduzca alguna facilidad que tenía porque estaba previsto para cuando lo hacemos presencial. Y les pido que a los que no hicieron guía 1, que la hagan, y a los que lo han hecho, supongo que lo lógico es que no hayan hecho la guía 2, a todos, me vayan mandando lo que hagan de la guía 2, que hagan la guía 2 y me manden la guía 2 completa y yo la puedo revisar. Les repito, el viernes que viene vamos a tratar de saldar dudas,
corregir y no mucho más, porque también es un día que va a haber gente en laboratorio. Bueno, ya hasta acá llego, preferí no hacer recreo, no sé por qué, porque se me pasa, y paramos aquí. ¿Alguna duda en todo caso? Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta. ¿Sí? Respecto al ejercicio al 9, si no me equivoco, para los límites. Sí, Quería saber si, porque yo opté por los datos que te da, ¿cómo es? El primer cuadro para obtener ahora no me sale, el índice que necesitamos los 25 golpes. sí, Yo opté por poner esos valores en un Excel, digamos, armar como una gráfica sí, y de ahí sacar la línea de tendencia y con eso, bueno, la ecuación sí. que te da la línea de tendencia. ¿Eso está bien o es preferible que aplique Yo una de creo que las no, fórmulas que está acá? porque como el límite líquido uno va tanteando, es mejor tomar los que están en el entorno de los 25 golpes. ¿Te referías a eso, no es cierto? El ejercicio 9 es límite líquido. Sí, Yo sí, diría tomar el que está, creo que era 27 y 22, algo así, directamente manejarse con esos dos valores e interpolar entre ellos, digamos. ok, ok. Me parece lo más práctico porque este, eh, cuando está muy seco el suelo, uno golpea y ya son 37 o 40, ya es una cantidad, creo que por eso se definió así, eh, grande, así que puede haber una incidencia por uno o dos golpes en 40 o en 30 y pico, que es mucho. Así que yo te digo simplemente quedes en la interpolación en el entorno de los valores que están más próximos a 25, digo, antes y después de 25. Ok, profe, Ustedes, gracias. te puedo asegurar que ustedes en general, por supuesto no tienen por qué, evidentemente, no saben la importancia que tiene lo que hablamos los ingenieros del límite líquido, del índice plástico, del límite plástico, del A76, de la 4. La verdad que me gustaría transmitirle para que ustedes le den importancia y lo entiendan. La ejercitación es bastante sencilla. No importa solamente que resuelvan el ejercicio, sino que se den cuenta de lo importante que es el tema. Se puedo asegurar que lo importante que es. Yo me sonrío porque parece mentira de algo que es tan presente en nuestra actividad, tan presente en todo lugar, porque además en el caso de Entre Ríos renegamos tanto con el suelo, tanto, pero tanto, porque los suelos será muy fértil, crecerá el pastito, la soja, o habrá, bueno, un pasto para la ganadería, pero para lo que es obra de ingeniería es malísimo. Nos damos cuenta, en general, cuántas fallas hay en todo tipo de construcción, viviendas, edificios, tienen fisuras, que tienen problemas de humedad, en caminos ni hablar, no duran nada correctamente, y el talón de Aquiles de las obras de ingeniería en el río, en muchos lados también, es la mala calidad de los suelos. Entonces hay que saber mucho de suelo, hay que identificarlos, hay que detenerse para verlo lo mejor posible, abundar en ensayos y, y poder precisar las características, las propiedades de los suelos, ¿no? El alcance de lo que podamos hacer en ese suelo también. Bueno, hoy quedó más corta la clase, yo pensé que había sido más larga, más tedioso habría sido yo, porque el otro día llegamos a la hora prevista, que es 25, sin darnos cuenta. Bueno, cualquier duda, mándenme un mail o el viernes que viene tenemos oportunidad de hablar. Para el viernes que viene también les voy a decir cuándo tenemos el primer parcial, que incluye esta guía 2 también, por supuesto, como ya dije, y el ensayo Proctor, que es la guía correspondiente a la guía 3, y creo que ahí vamos a parar. Para el viernes que viene le doy la fecha y, por
supuesto, para la guía 3 va a faltar porque la vamos a ver recién dentro de 2 viernes, ¿no es cierto? Ya vamos a ir previendo cuándo va a ser. Y les insisto, mándenme las guías. Yo voy anotando los que mandan las guías, guardo las respuestas que se les doy a ustedes y considero un requisito para poder rendir. No es que quiera, sino que me he impuesto esto desde el año pasado y ante la virtualidad, porque es una forma de constatar el seguimiento que ustedes le hacen a la materia. En todo caso, a la persona. Bueno, si les parece, cortamos aquí. Bueno, profe. Bueno, Bueno, buen fin profe, de semana. Buen fin de semana a todos. igualmente. Buen fin de, nos vemos. Chao, Hasta luego. profe. Chao, profe. Chao, profe.